bueno, trabajar un poquito estos temas que todos tienen que ver con esta cuestión de construir bases para un modelo diferente, ¿no? Que tenemos que asentar, que es el modelo de desarrollo sostenible, un modelo que tenga al hombre, pero también al ambiente, también a la cultura, como centro, digamos, de las preocupaciones. Así que bueno, voy a compartirles una pequeña presentación y empezamos. Ahí voy a abrir la presentación. Perdón, vamos a ir al principio. Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar un poquito del Acuerdo de Escazú. Ya es bastante conocido. El Acuerdo de Escazú parte fundamentalmente de una preocupación digamos, un mandato, que es un principio que nosotros se ha denominado y se conoce como el principio de los tres accesos, que es el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, que establece o reúne tres elementos sustanciales para la construcción de un modelo de desarrollo sostenible: la posibilidad y la necesidad digamos, de tratar los temas ambientales con la participación de los ciudadanos. Por eso, este elemento central establece que la mejor forma de tratar los temas ambientales es con la participación de todos, que en el plano nacional hay que reconocer un adecuado acceso a la información pública, que las personas, los grupos de personas, comunidades deben tener la oportunidad de participar en procesos de toma de decisiones, en los que, digamos, se relacionen con cuestiones, digamos, de su calidad de vida, de su entorno, o de las perspectivas propias de sus propias comunidades, y también hay que asegurar un acceso adecuado a la justicia. Este es el paraguas principal que nos reúne, y a partir de aquí comienza a desarrollarse lo que es este Acuerdo de Escazú, que arranca en la reunión de Río más 20, que no tuvo esa reunión, acuerdos muy fundamentales. Diría yo que casi el único gran acuerdo que logra esta reunión es el Acuerdo de Escazú. Y el Acuerdo de Escazú tiene un espejo, digamos, un antecedente muy directo, que es el Acuerdo de Aarhus, que es un acuerdo que rige en Europa y que se puso en marcha a partir de lo que fue la salida o la caída del muro de Berlín y el inicio de la democracia en los países de Europa del Este, y fue un mecanismo que permitió, que se utilizó para fortalecer, para acelerar, si se quieren, procesos democráticos, y es precisamente ese acuerdo en Europa. Estaba funcionando, estaba la oportunidad de que América Latina también se sumase a ese acuerdo, porque es un acuerdo abierto más allá de Europa, pero creo que los países de América Latina hicieron bien en establecer la necesidad de tener un acuerdo propio. ¿Por qué? Porque América Latina tiene por supuesto, características, necesidades, problemáticas muy distintas a las europeas, y me parece que fue una buena decisión intentar transitar el camino de un acuerdo propio, de este primer acuerdo multilateral ambiental de la región, que involucra, como decimos, porque lo digo, lo he aprendido mucho en el proceso, siempre hablamos de América Latina, pero es América Latina y el Caribe, la región, ¿no? Y son regiones tan distintas, o espacios no solo territoriales, sino también culturales, y lo vamos a ver, si se quiere, en algunos temas que nos interesan mucho, particularmente al derecho, por ejemplo, el acceso a la justicia. Son regímenes absolutamente diferentes los del Caribe a los que tenemos en América Latina o Mesoamérica. Ellos se rigen por el common law, nosotros tenemos el sistema distinto, así que ahí hay una diferencia sustancial. Después lo vamos a ver, eso si quieren, un poquito lo analizamos. Pero bueno, decimos que este fue un primer acuerdo con 10 países que arrancaron en Río más 20. Argentina no fue de la partida, pero se unió un par de años después, rápidamente, en lo que fue un proceso que lo podemos contar porque tiene que ver con las negociaciones diplomáticas, un proceso que atravesó tres gestiones de gobierno diferentes: el gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri y la ratificación actualmente con el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, que es bastante interesante esa mirada, ¿no? Atravesar tres gobiernos con características distintas, aunque sean dos gobiernos de similar signo político, pero llegar a un resultado. Y eso es algo que no es bastante común en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son los temas que los países de América Latina visualizaron en esa época? ¿No es cierto? ¿Qué problemas tenían y por qué quisieron abordar el Acuerdo de Escazú? Primero, porque había una divergencia de legislaciones. Hay países como el nuestro, que tiene una legislación desarrollada, una legislación que en casi todos los temas de acceso, tanto en información, en participación como en justicia, existe normativa,
Pero claramente tenemos problemas de implementación, de eso no hay ninguna duda, si no, no tendríamos el elevado nivel de conflictividad social y ambiental que tenemos, el elevado nivel de conflictividad y de casos judiciales que llevan estos temas. Pero además la región tiene características propias que es bueno reconocer, ¿no? Tiene el tema de género, sin lugar a dudas, la cuestión de los pueblos indígenas y los afrodescendientes, todos ellos cuentan verdaderamente con dificultades para ejercer derechos, por lo menos en condición de igualdad y no discriminación. Por eso es que el Acuerdo de Escazú, cuando ustedes lo lean, le apunta muchísimo a los sectores en situación de vulnerabilidad. Las cláusulas, yo diría, fundamentalmente aquellas que hacen a la participación ciudadana o el acceso a la justicia, están pensadas en facilitar el ejercicio para los sectores más, que llamamos en situación de vulnerabilidad. Quiero hacer esta distinción porque fue algo que se elaboró mucho en el acuerdo. Se arrancó calificándolos como sectores vulnerables, pero se definió que son sectores en situación de vulnerabilidad, porque no siempre van a estar, o la aspiración digamos, es que estén siempre en situación, sean vulnerables, sino que están en situación, particularmente en situación de vulnerabilidad en un determinado momento. Entonces, hacia eso le apunta un poco el acuerdo, y además la idea de que este acuerdo está pensado precisamente en no dejar a nadie atrás, en que los que tienen menores posibilidades puedan equiparar este ejercicio de derechos, ¿no es cierto? Y esto, por supuesto, la región le agrega un componente central, que Europa lo tiene en muchísimo menor grado, diría, en términos de comparativos, la pobreza en la región es una característica, es muy, muy difundida, y hacia eso hay que mirar, y entonces también las políticas ambientales no son políticas que estén en los lugares más elevados de la agenda pública, es decir, cuando uno revisa los temas principales de preocupación ciudadana y de agenda pública, los temas ambientales están bastante rezagados. Entonces ahí tenemos una situación que el Acuerdo de Escazú viene a intentar establecer como brindarle una posibilidad de ascender a estos temas. Y además, por supuesto, la situación otra es particular, que es la de los defensores ambientales, ¿no? América, ya se ha dicho mucho, pero bueno, lo vuelvo a repetir, América Latina y el Caribe es la región más riesgosa para el ejercicio de la defensa de derechos ambientales, sobre todo en los territorios en países muy particulares como México, por ejemplo, como Colombia, como Brasil, como varios países de América Central. De hecho, hoy nos despertamos con el titular del diario El País que nos mencionaba que Bolsonaro se había dado el lujo de mandar a varias personas de los servicios de inteligencia para que sigan el accionar de las ONGs en la última reunión de la COP de cambio climático. Es decir, estamos realmente en situaciones que evidentemente generan un riesgo enorme. En Argentina no tenemos la situación de asesinato, pero tenemos persecuciones y tenemos, digamos, situaciones de discriminación muy fuerte de gente que ejerce la defensa de los derechos ambientales en los territorios. Así que esta es una particularidad que no hay que dejar de señalar y que aborda el Acuerdo de Escazú. Pero además la región tiene otras problemáticas y unas tendencias que basta ver lo que está pasando alrededor para darnos cuenta. Por ejemplo, los eventos extremos que sufre la región son cada vez más pronunciados, fundamentalmente con los que tienen que ver con la situación del cambio climático, la desertificación del territorio, múltiples territorios desertificados, la cuestión de la caída de la masa de bosques, particularmente en Argentina ya lo conocemos al tema, con una normativa que le cuesta mucho ser cumplida, y con un índice de biodiversidad también muy agredido. La región es particularmente muy específica y dinámica en términos de biodiversidad, pero también muy agredida y muy atacada. Así que eso es una cuestión que unifica a los países de América Latina y el Caribe también. Y además, de vuelta, la situación de los defensores ambientales. 212 asesinatos el año pasado, y la cifra contando en cada año nos lleva más o menos a esos números, unos números muy fuertes, muy graves. En México este año ha habido muchísimos asesinatos, aún en el proceso de pandemia. Así que estos son los temas un poco a los que enfrenta o los que se enfrentó el Acuerdo de Escazú en su desarrollo, y bueno, y los resultados, además, mostrados en términos de conflictividad socioambiental. Este mapa es un mapa muy compartido, digamos, que llamó mucho la atención también en el acuerdo, ¿no? Cómo están concentrados ahí los conflictos socioambientales, ¿no? En donde nuestra región están multiplicados realmente. Bueno, el acuerdo tuvo un camino de negociación. En Río +20 se inició el proceso de exploración y después tuvo lo que se llaman los caminos
estándar que tiene un acuerdo, ¿no? Primero a través de lo que son las reuniones de los puntos focales, que son las preparatorias, y después, cuando los países se deciden a ingresar en la negociación, las reuniones del comité de negociación. Entonces, del 2012 al 2014 hubo 4 reuniones preparatorias con puntos focales. Desde el momento mismo de la reunión de Río +20, la sociedad civil ya comenzó a integrarse a lo que fue el proceso de exploración primero, de preparatorias después y de negociación, y esto es un punto que quiero destacar, quizás más adelante lo voy a mencionar, pero entre el 2012 y el 2014 en esas reuniones se establecieron varias declaraciones, y esas declaraciones fueron haciendo lo que se llama la hoja de ruta de la negociación, hasta que los países decidieron, bueno, queremos negociar, vamos a negociar, estamos en condiciones de abrir un comité de negociación, cuestión que se inició en el año 2014 y llevó 4 años de negociación. Una negociación muy ardua, porque en verdad el acuerdo de Escazú, a diferencia de otros acuerdos ambientales, es un acuerdo que no está regido por un tema en particular. Es decir, no es Minamata que aborda el mercurio, o no es el acuerdo de diversidad biológica que aborda la cuestión de la diversidad. Esto es un acuerdo basado en derechos. Y entonces las motivaciones de los países son muy diversas y múltiples. Entonces, como esto y afectó a la negociación. Fue una negociación larga. Yo recuerdo que las primeras reuniones de negociación eran de 2 días y las últimas fueron de entre 9 y 10 días, porque había que cerrar el acuerdo, porque había que avanzar, porque había que generar, digamos, decisiones. Y bueno, muchos países, en algunos lugares, negociando el acuerdo, tendían a no generar compromiso, ¿no es cierto? O bajar sus estándares. Es decir, hay países, no voy a mencionar los países, pero hay países que intentaron negociar el acuerdo por debajo de sus propias normas, para no comprometerse con terceros, que son otros países, por el nivel que tienen sus actuales normas y que rigen en su país. Entonces, fueron 4 años de negociación muy fuerte, y el 4 de marzo del 2018, 24 países adoptaron el acuerdo de Escazú. Estas son algunas de las características que tiene el acuerdo. También se ha dicho mucho sobre esto, pero es bueno destacarlo. Primer acuerdo multilateral ambiental de América Latina y el Caribe, negociado con los estados, pero con la significativa participación del público. Y acá, cuando hablo de significativa participación del público, digo que el público, la sociedad civil, aquellos que fueron electos como tales, digamos, integraron el comité de negociación. Había 2 representantes de la sociedad civil en el comité de negociación, con derecho a usar la palabra en la misma condición que los estados. No, por supuesto, con la posibilidad de proponer texto, pero sí en lo que es el screen, en lo que es el acuerdo, pero sí con la posibilidad de sugerir texto que los países adopten como tales. Y eso fue algo interesante que se dio en la negociación. ¿Por qué? Porque, como toda negociación, primero hay que establecer las bases de confianza. Es decir, al principio la negociación fue muy de enfrentamiento entre sociedad civil y representantes del Estado, se reclamaban mutuamente, el Estado se cerraba, no aceptaba las sugerencias de la sociedad civil, y después se fue generando un círculo de confianza. Y a partir del círculo de confianza yo creo que se transformó todo en lo que se llama el círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque si uno mira el acuerdo, la evolución inclusive de lo que han sido las premisas y los aspectos incorporados en el acuerdo, uno va a ver que existe como una especie de camino en crecimiento hacia arriba. Es decir, si miramos el acceso a la información, que fue lo primero que se negoció, está como con un estándar bajo, donde los países se resistieron mucho, y eso denotaba un poco la tensión que existía entre la sociedad civil y los países. Pero después, en participación, el estándar subió. En acceso a la justicia yo diría que subió mucho más, porque ahí tenemos en acceso a la justicia un capítulo en el artículo 8, que, según nuestra visión, es lo que se llama el debido proceso ambiental. Están ahí muchos de los elementos que se deberían desarrollar para dar una verdadera y adecuada posibilidad de acceder a la justicia. Y después ya lo coronamos esto con el capítulo de los defensores ambientales, que les diría yo que fue realmente la propuesta del público, porque eso no estaba ni siquiera en el borrador inicial que se propuso en la negociación y se ingresó después. Por supuesto que hubo situaciones muy trágicas que sucedieron en el medio de la negociación, como por ejemplo el asesinato de Berta Cáceres y parte de su familia, que fue algo que los marcó definitivamente el acuerdo, la llegada al acuerdo de John Knox, el relator especial de Naciones Unidas para Medio Ambiente, y también los relatores especiales para Derechos Humanos, que le pidieron por favor al acuerdo que trataran este tema. Y eso, en la reunión de Buenos Aires, finalmente ingresó dentro del tratamiento del acuerdo, y fue, yo creo, un elemento muy importante, porque nos convierte en el primer acuerdo del mundo que establece garantías de carácter vinculante para defender a los defensores, los denomina defensores de derechos humanos en temas ambientales. Y entonces acá
se establece sí un vínculo entre derechos humanos y ambiente, un vínculo muy reclamado. Hace muchísimo tiempo que venimos pidiendo que estos dos derechos tienen que ir de la mano y hermanarse. Y ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Justicia en el caso de Colombia con Nicaragua. El Acuerdo de Escazú es el puente, es el vehículo que unifica derechos humanos y ambiente en la región. Así que tenemos allí un vínculo muy importante y también, posiblemente, ¿por qué no soñar con eso? El Congreso pueda establecer que el Acuerdo de Escazú sea un tratado de derechos humanos que ingrese con esa jerarquía dentro de lo que es el marco constitucional. Eso se verá el año que viene, o una vez que el acuerdo esté en vigencia. Las mayorías del Congreso argentino permiten pensar que eso puede ser posible, así que vamos a ver si eso sucede. Bien, es un instrumento de carácter vinculante, y acá quiero detenerme un segundo también. ¿Por qué? Porque los países cuando negociaron no tenían, es decir, uno de los temas que sacaban permanentemente a relucir era, ¿qué estamos negociando? ¿Estamos negociando un acuerdo vinculante? O estamos negociando una declaración, o estamos negociando un código modelo, o estamos negociando, ¿qué estamos negociando? Bueno, eso no se sabía, ni había posibilidad de que los países se declarasen inicialmente en favor de establecer un acuerdo vinculante, pero negociaron como si lo fuera. Y entonces dejaron la definición del acuerdo vinculante para el final de la negociación, es decir, para los últimos días de lo que fue la reunión de Escazú. Y les puedo decir que esto se aprobó 2 horas antes de que el acuerdo se adoptase en Escazú. La situación de que el acuerdo era vinculante, todo el mundo creíamos que no iba a ser así, pero sin embargo, finalmente con la intervención de algunos presidentes, inclusive de países, esto fue adoptado de esta forma. También se adoptó sin reservas, y otro elemento que es importante, porque de esta manera los países van a tener que, digamos, los países que lo ratifiquen ya no podrán reservarse la posibilidad de no adoptar o no acatar una serie de temas que reserven el acuerdo. Es decir, lo planteo puntualmente, México había reservado la totalidad del capítulo de acceso a la justicia, precisamente por no estar de acuerdo con la declaración de legitimación activa amplia. Estaba totalmente en contra de que eso estuviese en el acuerdo, y hubo que establecer después, si quieren lo podemos analizar, cómo fue la manera en que logramos que México ingresara finalmente y adoptara el acuerdo sin reservas. Y además, por supuesto, el acuerdo tiene un objetivo, y esto no tenemos que perderle la mirada, ¿no? Tiene como 3 patas grandes el acuerdo. El primero es que busca mejorar la legislación y la implementación de los derechos de acceso a nivel de los países. ¿Cómo lo quiere lograr? A través de lo que es la cooperación y el fortalecimiento de capacidades. Es decir, no va a ser mágico con un acuerdo que los países van a cambiar ni su aplicación, ni su implementación, ni su legislación. Hay que hacerlo a través de trabajos fundamentalmente buscando el fortalecimiento de capacidades, fortalecer las instituciones, hacer que se entienda qué es el acuerdo en definitiva. Y esa es la segunda gran pata que tiene el acuerdo. Y la tercera, no menos importante, es lo que significan los instrumentos del acuerdo. Básicamente la conferencia de las partes, pero en particular el Comité de Aplicación y Cumplimiento, que es el que va a estar en el detalle específico de lo que es la implementación del acuerdo, tanto a nivel países como a nivel continental. Así que esos elementos son importantes. Y además crea estándares comunes para una región. Una región que necesita, digamos, encontrarse en la búsqueda de soluciones de problemáticas comunes. Es decir, hoy nosotros en la región compartimos las problemáticas. El problema que tenía el año pasado en la Amazonía con los incendios, hoy está en la Argentina. Es decir, tenemos situaciones comunes. Lo mismo las agresiones que se sufren por las diversas, digamos, industrias extractivas que hay en la región. Bueno, en fin, tenemos un conjunto de temas, y por eso nos sorprende mucho que algunas cosas que pasan en países, ¿no? Como lo que está pasando en Perú actualmente, donde hay una corriente de opinión que plantea que el acuerdo de Escazú es inconveniente ser adoptado para Perú, por ejemplo, porque sí significaría que las Naciones Unidas quieren quedarse con la Amazonía peruana. En realidad eso es un absoluto disparate, pero ciertamente ha aprendido en ciertos sectores de la sociedad peruana y ha impedido hasta ahora que Perú adopte el acuerdo de Escazú, habiendo sido uno de los líderes del proceso de negociación del acuerdo. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente esos mitos que se generan alrededor del acuerdo ganan resultado. Pero el acuerdo no habla en ningún momento de recursos naturales, en ningún momento habla de eso, habla de derechos el acuerdo. Eso es fundamentalmente así. Y además no sabemos de qué manera la ONU podría quedarse con la Amazonía, porque ni siquiera, por lo menos por el lado del acuerdo, no lo va a hacer. Y entonces,
finalmente decir que el acuerdo también fortalece el multilateralismo, que yo creo que es algo que necesitamos en materia ambiental, sin lugar a dudas, lo que es el cuidado común. No es posible hacerlo con acuerdos bilaterales, tenemos que apostar al multilateralismo, una figura que está siendo cada vez más debilitada, pero el acuerdo busca y va en esa línea. Así que esos son un poco los contextos generales de la negociación y qué trae el acuerdo como fortalezas. Este es el texto del acuerdo, se puede encontrar, digamos, si ustedes entran a la página de la CEPAL, ponen CEPAL Acuerdo de Escazú, ahí lo tienen en 4 idiomas, inclusive en quechua, que ha sido, ya tiene ese texto en esa lengua. Ahí tenemos el acuerdo. Y fundamentalmente el acuerdo trata estos 3 pilares, que yo llamo 3 pilares principales para construir un modelo de gobernabilidad y para el desarrollo sustentable, que son el acceso a información, la participación y la justicia ambiental. Estos temas son centrales. Si nosotros podemos construir un modelo que se base en estos 3 temas y damos efectiva participación a los procesos de toma de decisiones, y en esto tenemos mucho para plantear, porque ¿cuántas veces hemos participado en procesos de toma de decisiones en los cuales, digamos, no significa nada nuestra participación, o la participación de las comunidades? Se los escucha, pero no se les presta atención finalmente. Se necesita, digamos, cumplir con lo que se llama un checklist legal o un checklist para que un banco nos acuerde un préstamo determinado. Entonces, ¿hay participación? Sí, ya está, y no sucede absolutamente nada con la participación. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Tenemos un desencanto muy grande de la sociedad. Nos preguntan siempre, ¿para qué sirve la participación si hacen lo que quieren? Bueno, el acuerdo va buscando líneas para que eso no sea así. Y yo creo que hay que mirar las herramientas incorporadas en el acuerdo para saber que eso puede ir, podemos ir teniendo una hoja de ruta para mejorar sustancialmente la participación. Por ejemplo, la idea de identificar a las personas en situación de vulnerabilidad que puedan ser afectadas por un determinado emprendimiento, hacer que puedan participar, irlos claramente y determinarlos, irlos a buscar, hacer que la participación sea realmente en etapas tempranas de los procesos de toma de decisiones. Hay bastantes herramientas allí como para trabajar. Y por supuesto, acceso a la justicia, sin lugar a dudas, tenemos ahí también para trabajar. Y si me preguntan el acceso a información, yo diría que Argentina tiene normativa, tiene la ley de acceso a información pública ambiental, tiene la ley de acceso a información ambiental ahora recientemente sancionada, ya hace un par de años atrás, pero sin embargo todavía tenemos grandes problemas de información. Y no digo de cuando presentamos el pedido de acceso a información y no nos contestan. Digo, por ejemplo, si ustedes quisieran hoy en día saber qué está pasando, por ejemplo, con los incendios en la Argentina o con la deforestación en el país, tendría muy pocas posibilidades de ser informado. ¿Por qué? Porque el sistema de información, no tenemos información. Y esos son problemas y aspectos que el Acuerdo de Escazú quiere realmente ir avanzando sobre esas cuestiones. Ya no alcanza solamente con pedir información y que nos conteste los informes, sino que necesitamos tener información en tiempo real, que es la que importa. Y entonces ahí hay una gran posibilidad de avanzar a través del acuerdo con estas herramientas. Entonces, si miramos el acuerdo, esto es como un esquema, yo diría, prácticamente básico de lo que es un acuerdo internacional, con una primera parte que establece preámbulo, objetivo, definiciones y principios, y yo me voy a quedar, por supuesto, el objetivo del acuerdo es la plena implementación de los derechos de acceso, y los principios, establecer y remarcar que el acuerdo trae, por supuesto, el principio de no regresión, y este es el primer instrumento vinculante a nivel internacional que lo trae. También es otro elemento destacado, el principio de no regresión, que es un principio que nos falta por par en nuestra Ley General del Ambiente, porque tenemos el principio de progresividad, pero le falta el par de la no regresión. Y también trae el acuerdo el principio pro persona, que digamos, la idea inicial fue establecer el principio pro persona y en el par de ese principio, el principio pro natura, que es la idea de que ante la duda debe prevalecer la naturaleza. Sin embargo, ese principio no pudo florecer en la negociación porque tuvo la cerrada oposición de Brasil, precisamente el país que lo ha ido institucionalizando a través de diversos fallos judiciales. Al principio indubio pro natura se opuso férreamente a que el principio apareciera en el acuerdo. Y eso, por supuesto, fue por la cuestión de la Amazonía, en donde fundamentalmente Brasil lo que pretende es que no existan terceros que puedan entrar o ingresar dentro de ese espacio, ¿no es cierto? Y bueno, ahí nos quedó pendiente el tema del principio pro natura, pero bueno, la Corte en Argentina ya está hablando del principio pro aqua, así que tenemos elementos como para seguir trabajando. Después tenemos, por supuesto, la parte operativa, de la cual ya Dolores Duvergé habló in extenso la vez anterior, con los elementos centrales.
el fortalecimiento de capacidades que yo les planteé, que es un vertebrador de la posibilidad de que el acuerdo sea real en cada uno de los países, y después lo que son los instrumentos del acuerdo. Y fundamentalmente los instrumentos del acuerdo tenemos que posicionarnos en dos, que son la conferencia de las partes y el comité de aplicación y cumplimiento. En el caso de la conferencia de las partes, por supuesto, es donde van las partes que van a ser quienes lo ratifiquen el acuerdo. Saben ustedes que con 11 países el acuerdo ingresa en vigencia. El acuerdo hoy tiene 10 países, en realidad tiene 9, porque Argentina todavía no depositó su instrumento ante la ONU, lo hará en algún momento, por supuesto, esperemos que no tarde lo mismo que tardamos para el acuerdo 169 de la OIT, que fueron casi 9 años, esperemos que eso no sea de esa forma, yo estoy seguro que no va a ser así, pero digo, no es un elemento que no es que el acuerdo ya se ratificó y ya está, no, ahora hay que primero publicarlo en el boletín oficial, todavía no ha sido publicado en el boletín oficial, y después hay que depositarlo en la ONU. Pero creemos que el acuerdo del año que viene, a fin de este año, el año que viene estará en vigencia, porque es muy probable que México ya también ingrese en ese proceso. Entonces, la conferencia de las partes va a ser la que va a regir el acuerdo. Se está actualmente trabajando con los países en lo que son las reglas de procedimiento de la conferencia de las partes. Les quiero adelantar que la conferencia de las partes también va a tener participación del público. Esto es, el público no imaginen solamente con los representantes van a estar sentados allí, pero el público va a poder participar en las conferencias de las partes de manera permanente, y no solamente a través de lo que es mirar la reunión, sino también pedir la palabra y poder participar, porque esa es la esencia del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú tiene la participación del público, que lo representa al público, pero también del público que puede directamente inscribirse, pedir la palabra y participar en ese acuerdo. Y después, una herramienta que nosotros creemos que puede ser muy importante es el comité de cumplimiento. ¿Por qué puede ser muy importante? Porque en el acuerdo de Aarhus en Europa es casi, les diría, la herramienta central que hace funcionar el acuerdo. Y ese acuerdo, ese comité de cumplimiento va a tener que tener una regla de procedimiento para hacer, digamos, para poder funcionar y para poder elegir a sus representantes, y aspiramos a que ahí estén personas realmente representativas y con mucha expertise en el manejo de estos principios y de estas garantías que establece el Acuerdo de Escazú. Así que es una herramienta central. Ahí pensamos que ese comité de cumplimiento puede tener una serie de funciones que ayuden, por supuesto, a proteger muy preventivamente a los defensores ambientales, que permitan a los países realizar las reformas necesarias para mejor implementación, que el público, hablo de la totalidad del público, se pueda dirigir a ese comité de cumplimiento elevando las denuncias propias de aquellos casos que se puedan no tener resolución en los países. Así que tenemos allí un desafío importante. En este momento se están elaborando las reglas de procedimiento para que en la primera COP se puedan aprobar. Es decir, llegar a la primera COP ya prácticamente con los temas ya amasados y suficientemente pensados como para poder ser aprobados y no tener que ir a la COP y comenzar la discusión de cero. ¿Cómo va a funcionar la COP? Bueno, hoy en día no funciona. Hoy en día lo que existe es una reunión de países signatarios. En este momento tenemos 24 países signatarios, junto el otro día lo acaba de firmar Belice, así que tenemos 24, esos son los países que hoy están negociando, pero a la COP solamente van a asistir como miembros plenos aquellos que lo hayan ratificado. Después se verá qué hacemos con los signatarios o qué hacen los países, de qué manera van a participar. Bueno, esto es un poco quería un poco plantearles que el público ha sido un elemento distintivo en esta negociación. Ahí tenemos una foto de parte del público, la gran mayoría de las personas que participaron. Por supuesto, el público ese no participa todo allí, en esa reunión participa por medio de sus representantes. Acá tenemos quiénes fueron los representantes, hubo dos titulares, una titular que es Daniela Andrade de Jamaica, la otra Andrea Sangüesa de Chile, y después 4 suplentes, entre los cuales me tocó tener la posibilidad de participar con esos colegas. Estos representantes del público fueron elegidos, después si quieren podemos hablar de cómo fueron elegidos, pero la modalidad de la participación es que tenían el uso de la palabra sin derecho a voto, por supuesto. De hecho, en el acuerdo no se votó nunca, todos son decisiones por consenso y está muy bien que así sea. Y la posibilidad de presentar propuestas que pueden ser incorporadas si son apoyadas por al menos un país. Y como les decía, muchas de las propuestas fueron apoyadas por los países. La negociación se dio, estaría muy interesante ver en una negociación que se dan 2 idiomas al mismo tiempo, en una pantalla va en español, en otra pantalla va en inglés, y se van trabajando ahí los textos como si fuera en un plenario,
complejo, pero al fin, digamos, se establece eso. Después, al final del acuerdo, se van limpiando todos los temas que sean redundantes o que no cuenten con apoyo, y sobre el final hay una comisión redactora que lo termina de medianamente prolijar, de acuerdo a lo que está dicho en los screens, ¿no es cierto? No pueden tomar o cambiar párrafos, sino simplemente darle un contenido más prolijo a la redacción. Los aportes del público, como les decía, la vinculación entre derechos humanos y ambiente, la incorporación del capítulo defensores lo pondría como el elemento central. La incorporación de los principios, el principio por supuesto, de no regresión, el principio pro homine, también la incorporación del principio precautorio y el principio de prevención. Yo diría que casi ni siquiera sería importante que estuvieran en el acuerdo, pero es una reafirmación de que esos principios tienen que estar, porque no hay que confundir lo que uno tiene en la legislación con lo que los demás tienen en la legislación. Entonces, nosotros damos por hecho que tenemos incorporados estos principios en la legislación, pero estamos negociando en un acuerdo regional. Hay países que ni de lejos tienen el principio preventivo, ni el precautorio, ni sueñan con tenerlos muchos de ellos. Entonces, que ingrese dentro de un acuerdo regional es un cambio paradigmático simplemente para estos países. El sistema de participación del público en la negociación también fue una conquista del público, porque esto no fue algo que se logró en el proceso de los puntos focales, y después también la incorporación del público en los acuerdos de la implementación y lo que va a ser en la COP. ¿Por qué lo planteo como algo importante? No por lo que pasó en Escazú, que ya pasó, sino por lo que está por venir en Escazú y en otros acuerdos internacionales. Yo creo que ya es inviable negociar acuerdos internacionales ambientales sin la participación de los colectivos que existen, o de aquellos temas que se vayan a abordar que trasciende la materia y trasciende el entendimiento y el alcance de los Estados-nación. Es decir, hoy tenemos que estar en una vinculación, como nos plantea la Agenda 2030, como nos plantea inclusive los ODS, de una permanente vinculación entre Estados y sus sociedades. Así que ahí tenemos un aporte importante en ese sentido. Bueno, finalmente decir que el acuerdo está relacionado tanto con los ODS, como con la Agenda 2030, como con el Acuerdo de París. Hay una interdependencia, sin lugar a duda, con esos acuerdos, y una muy interesante evolución hacia el futuro. Es muy probable que haya un diálogo muy directo entre estos instrumentos. Y Argentina, bueno, sabemos que ha sido el 10º país en ratificar, con la ley que ya tiene número 27566 y espera ser publicada en el boletín oficial. Y quiero detenerme un segundo sobre los números legislativos, porque la verdad que fueron sorpresivos, para mí sin duda fueron sorpresivos, que el Senado lo adopte por unanimidad. Yo estuve viendo esa sesión, fue una sesión precedida por la situación, por el problema de los jueces de la Cámara, digamos, que iban a ser relocalizados y reasignados, y fue un debate terrible, y después se pasó al acuerdo de Escazú y fue por unanimidad el acuerdo. Eso es una cosa increíble. Y después se pasó a diputados y tuvimos allí 240 votos afirmativos, 2 abstenciones y 4 votos negativos que no expresaron el por qué votaron en contra. Y también me llama mucho la atención esos votos en contra, porque fueron precisamente de parte del gobierno, digamos, de Juntos por el Cambio, en donde precisamente el presidente Macri fue quien envió el acuerdo de Escazú al Congreso. Entonces, ahí están los grupos de movimientos jóvenes están queriendo saber cuál fue el motivo de la negativa, porque no por preguntar ni por saber específicamente por qué, sino porque este acuerdo hay que proyectarlo en lo que va a venir, que es la posibilidad de que se incorpore con un carácter digamos, de jerarquía constitucional. ¿Y eso qué significaría? Prácticamente significaría que el acuerdo entraría como un complemento del artículo 41 de la Constitución, ¿no es cierto? Si se incorpora con jerarquía constitucional. ¿Por qué no soñar en ese sentido? Y es bueno que estos acuerdos, estos consensos continúen. Bueno, acá está cómo está progresando el acuerdo. Si se puede ver el mouse, acá tenemos los países que lo han ratificado y que está listo para ingresar a la ONU, es Argentina. Son 10 países, nos faltaría uno más de los que están en la línea. Yo pondría en esta línea acá, tenemos a México muy próximo, Perú no lo creo, Colombia difícil, y Costa Rica, si es que supera el escollo de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que ha planteado una objeción en que no se lo consultó por el tema de acceso a la justicia. Bueno, ese es un poco el panorama. Después tenemos todo el panorama de los países del Caribe, que ahí yo ya no me atrevo a opinar porque tienen un proceso de ratificación muy diferente del que tenemos nosotros,
porque ellos simplemente con la firma del jefe de gabinete ya ratifican el acuerdo, así que es muy probable que algún país del Caribe aparezca en ratificación también en breve tiempo. En esto está el acuerdo de Escazú. Estamos en la ratificación y la posibilidad de ingresar en vigencia en algún momento, y esta es la foto final del día de que se adoptó el acuerdo en la ciudad de Escazú, en la salida de la sala de conferencias. Así que bueno, este es el primer tema que quería proponerle. Yo creo que a partir de ahora podríamos abrir a las preguntas y después ingresar en el diálogo de algunos otros temas que tenemos por delante. No sé, quedo en manos de los, voy a suspender acá, quedo en manos de los organizadores. Hola Andrés, brillante, buenísimo. La verdad que nada que me sorprenda a mí ni a los que están escuchando, porque siempre nos entusiasman mucho tus charlas. Tanto que solo tenemos felicitaciones, tenemos agradecimientos, no tenemos ninguna pregunta. Tu presentación ha sido clarísima porque además nos has contado algunas cositas de la cocina, ¿no? Que son importantes, y muy interesante esto de lo que decís de la doble pantalla, y qué importante cuando los tratados se traducen, qué importante que se estén viendo la traducción en el momento. Hemos tenido no buenas experiencias con algunos otros convenios, por ejemplo con el de consentimiento informado previo o fundamentado previo, así que qué bueno este avance. Y yo personalmente te lo agradezco porque sé del empeño que venís poniendo hace años, Andrés, lo sé. En algún momento nos ha tocado estar, nunca digo en veredas diferentes, sino en posiciones circunstanciales diferentes, porque creo que siempre hemos tenido la misma posición. Y sé de lo mucho que has luchado y de tu empeño para lograr esto. Así que efectivamente estoy esperando que salga publicado, que no haya ninguna complicación, que esté la ratificación. Y bueno, aquí sí llega una primera pregunta. Quiero también comentarte, Andrés, por si no lo has visto, que está Elba Roulet desde el principio de la charla con nosotros, y yo quiero agradecerle porque ha sido una precursora. Yo creo que fue la primera, la arquitecta Roulet, que habló del ordenamiento ambiental, un tema muy pendiente todavía para nosotros, aunque lo tengamos en la ley de ambiente, y fue también quien presidió la comisión de Nuevos Derechos y Garantías cuando se reformó la Constitución en 1994. He leído sus comentarios, así que muchas gracias, Elba, por estar acá. Todo un honor para vos, Andrés, que ha entrado a escucharte a vos. Y además de... Siguen los agradecimientos, y aquí hay un... ¿Puedo preguntar algo, doctora Nona? ¿Puedo preguntar algo? Antes porque es algo importante, no, es algo importantísimo. ¿No te parece, Andrés, la hago cortita porque está lo de la ley Yolanda? Cuando vos dijiste que en este acuerdo, es para este acuerdo nada más que pueda participar la sociedad, pero a mí me parecería que hasta se podría llegar a ampliar a otras conferencias de las partes. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, yo trabajo en la negociación de los químicos, y cuando empezaron las ONG era muy difícil que entraran en la negociación. Y ahora, viendo esta posibilidad, bueno, habría que hacer algunas argumentaciones un poco más sólidas, y no sé si se permitiría, pero estaría bueno porque nosotros trabajamos los textos en inglés solamente. Esta es otra historia, y a veces la traducción, como pasó con Minamata, fue difícil. Pero dejo primero el de la ley Yolanda y después me contestás si querés sobre este tema. Bien, bueno, dos o tres cositas antes de la ley Yolanda, que es trascendente también. Algunas cuestiones. Primero, bueno, un beso, Elba, porque la verdad es un homenaje realmente de todos nosotros hacia todo lo que has hecho. Elba ha sido un factor absoluto en nuestro nuevo derecho al ambiente en la Argentina. Es decir, y lo ha hecho desde la política, ¿no? Desde el sector. Ese es el reconocimiento que muchas veces es lo más importante, alguien que viene desde la política y no desde el sector ambiental, que da tanta contribución y tanto compromiso, y además también
diría yo que es una experiencia de vida y una manera de vivir las cosas que muchos de nosotros admiramos. Así que Elba, un beso. Después el otro tema que mencionó Silvia, que no es menor, que son los años que lleva a lograr algo en ambiente. Lleva muchos años. Siempre decimos, el ambiente no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y hay que correrla entera, porque no hay manera de poder lograr algo si no es en el recorrido. Y muchas veces el recorrido a veces tiene la posibilidad de uno hacerlo todo y otras veces hace una parte y después siguen los otros. Por eso mismo digo que el acuerdo de Escazú es también una prueba y una demostración de lo que es la transgeneracionalidad, en Argentina por lo menos, porque es el tema que ha tomado agenda los movimientos jóvenes. Y el día que en diputados se invitaron a participar del acuerdo de Escazú, creo que Escazú ha sido referencia a los movimientos jóvenes del país. Y eso me parece que es trascendente porque el acuerdo ya toma vida propia, ya tiene quien lo active y ya deja de ser de aquellos que lo impulsaron, y eso me parece que es el logro más trascendente. Bueno, sobre la ley Yolanda, sin lugar a dudas, la estamos esperando. Ojalá que el Congreso la tome, porque yo, como el otro día, cuando finalmente también el presidente se reunió, el ministro, con los movimientos jóvenes, se habló de la ley de educación ambiental, pero la ley de educación ambiental está pensada para los chicos que tienen que educarse, para los colegios, pero nosotros necesitamos educar, o que por lo menos se tomen una conciencia aquellos que toman decisiones todos los días, que son precisamente los agentes públicos y además aquellos que toman decisiones también en el sector privado, porque es necesario que eso suceda. Es decir, lo que es educar hacia arriba, no hacia abajo, porque hacia abajo ya la educación ya viene en sí misma, ya viene incorporada como parte de. Así que yo soy de los que creen y esperan que la ley Yolanda tenga agenda en muy poco tiempo, seguro la va a tener, así que es de los temas que están en la agenda por salir. Y después, bueno, respecto de lo que plantea Leila de la negociación, yo soy partidario de abrir estas negociaciones. Es decir, ya no alcanza con que los países negocien por sí mismos. Los países pueden tomar la decisión. Es como decimos, los países tienen la decisión. Está claro eso. Pero en la negociación tienen que escucharse otras voces, y esas voces no deben escucharse solamente en el minuto previo a que empiece la conferencia de las partes o en el día de escuchar a las ONGs, que generalmente no hay nadie escuchando a las ONGs, sino que tienen que formar parte de la decisión, porque se enriquece absolutamente. Yo les puedo dar fe de esto, porque el acceso a justicia, por ejemplo, porque he visto, hay muchos funcionarios que conocen mucho de información, muchos un poquito menos, bastante menos de participación, y les diría que nada de acceso a la justicia, porque verdaderamente es una materia ajena al Poder Ejecutivo o a la Cancillería. Y entonces ahí sí se pueden dar aportes, y por eso es necesario que los sectores estén. Y no hablamos de corporativismo, hablamos de aquellas personas que están todo el día luchando porque sus causas avancen, por las experiencias. Entonces, yo creo que es necesario incorporarlos como parte de la negociación. Al final, la mano la tienen los países levantada. Y en algunas negociaciones, Leila, vos lo sabés, algunos países hablan por todos los demás. En este caso, América Latina no es así, por suerte. Pero yo creo que si esto se puede impulsar en todas las negociaciones, va a ser mucho más transparente. Porque si no es que uno cuenta lo que pasó en una negociación y la gente no lo vive, no lo sabe, no sabe cómo es todo el pasillo, y eso es importante. Gracias, Andrés. Andrés, acá tenemos otras dos preguntas. Alguien dice, ¿no es escasa la referencia a la calidad de la información? Porque el acuerdo habla de clara, oportuna, pero faltaría algo más. Sin duda, pero es lo que los países estuvieron en condiciones de aceptar. Es decir, el proyecto, yo los invito a recorrer digamos, el observatorio del principio 10 que tiene la CEPAL, en donde está el primer texto de negociación, lo escribió la CEPAL por pedido de los países, y la CEPAL lo basó en las normativas de los distintos países. Es como una especie de repositorio de la totalidad de las normativas que rigen los países para los temas de los 3 accesos. Y ahí había mucho más, hablábamos de otros parámetros de calidad de la información, pero los países llegaron hasta ahí, no pasaron eso. Y yo les diría que si en algún lugar negociaron duro los países, es en información. Y si en algún lugar le bajaron el estándar los países, es en información. Precisamente porque muchos de ellos no querían comprometerse más allá de lo que tienen en sus legislaciones, o inclusive, como les dije, por debajo. Pero bueno, la buena noticia, porque hay que darla, es que el acuerdo es una materia viva. Y el acuerdo, nosotros siempre dijimos, estamos negociando información en el 2020,
16 era en ese momento, que va a regir en el 2030. Si tenemos que imaginar lo que va a ser la información en el 2030, no en el 2016. Entonces, esa es la tarea para quién, para el comité de cumplimiento. El comité de cumplimiento, al igual que lo hace Arjus, va renovando permanentemente con interpretaciones lo que la ley está diciendo. Así que, por ese lado, creo que hay mucho para trabajar y en información es donde más va a cambiar. Posiblemente el acuerdo de Escazú en 5 años más haya que rehacerlo en la información porque no quede absolutamente perimido. Bueno, aquí hay otra pregunta que la hace un fiscal. ¿Cómo imagina el proceso de implementación del acuerdo puntualmente lo referente al acceso a la justicia ambiental? Un saludo, Blas. Hace rato que no nos vemos, pero tu compromiso, bueno, todos lo saben, pero bueno, en particular me consta mucho. Bueno, precisamente creo que la implementación de lo que es el acceso a la justicia va a tener que trabajar mucho precisamente con el sector justicia. Va a tener que trabajar, yo imagino, si leemos lo que establece el artículo 8, en Argentina ya deberíamos comenzar a hablar de los órganos especializados, y podemos tener un debate al respecto. Si pensamos en fiscalías, que es lo que a mí más me gusta, si pensamos en tribunales especializados, bueno, habrá que verlo. A mí yo me inclino mucho por fortalecer al Ministerio Público, el Ministerio Público que tiene hoy mandato para adentrarse en las temáticas ambientales, pero sin embargo lo planteo como un tema cultural. No lo hacen en la medida en que no tienen un tipo penal ambiental en el cual trabajar. Así que hay mucho por recorrer y yo imagino que el sector judicial es el que va a tener que estar encima del tema. Y sobre todo, lo que les digo, no lo planteo quizás en instrumentalidad, lo planteo más en lo que es la toma de conciencia como parte del trabajo que hace la justicia, ¿no es cierto? Hay que entender el tema y hay que sentir el tema ambiental. Por eso hoy decíamos que la cuestión de bosques, por ejemplo, ¿no? Se está pensando en tener un tipo penal para el desmonte o el desmonte ilegal. Estoy totalmente de acuerdo, pero en la medida en que no podamos fortalecer al Ministerio Público, el Ministerio Público no tenga camioneta, no tenga una fiscalía metida en el monte, no sepa qué hacer con él, entonces vamos a tener una hermosa figura inutilizable, porque es una cosa y la otra. Necesitamos mucha gente como Blas, que siente el tema, que lo conoce, pero que lo siente, que le duele el tema ambiental. Esa es la forma de trabajar. Si no, es muy difícil lograr resultados. Bueno, gracias. Aquí hay otra pregunta, es casi una observación. En cuanto al acceso a la justicia sin costos prohibitivos, ¿estamos mejor en Argentina, ya que tenemos el beneficio de litigar sin gastos? Bueno, el tema de costos prohibitivos es una cláusula que pusimos fundamentalmente para el Caribe. Porque ustedes saben, acá me detengo un segundo, el Caribe tiene sistema de common law, y por ejemplo, si ustedes quisieran litigar en algunas islas del Caribe, tienen primera instancia en una isla, supongamos San Lucia, la segunda está en Jamaica, y si tienen que irse a la corte, se tienen que ir a contratar un barrister en Inglaterra. Entonces, imagínense qué tipo de acceso a la justicia hay ahí, y además pagar todos los costos. Ahí no hay beneficio de litigar sin gasto, no hay absolutamente nada. Entonces, cuando hablamos de costos prohibitivos, para los países del Caribe que aparezca la palabra sin costos prohibitivos, es un avance extraordinario. En nosotros, por supuesto que estamos mucho mejor, no solamente tenemos el beneficio de litigar sin gastos, sino tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el amparo gratuito, que debería ser extendido a todas las jurisdicciones del país, porque quien litiga en defensa del ambiente no lo hace por una situación pecuniaria, sino lo hace en defensa de un interés público. De hecho, está claro por la normativa que es muy difícil tener otra finalidad. Así que ahí tenemos para avanzar también en la famosa idea de, y lo pongo entre comillas, en hacer una regla de procedimiento para acciones colectivas, en la medida que sean reglas de procedimiento que protejan, no que tiendan a quitar la validez de la imposibilidad de ejecutar medidas cautelares contra el Estado, que es la permanente prédica del Estado cuando se va a discutir una regla de procedimiento, es saquemos las medidas cautelares para el Estado. No es así, es para más protección. Bueno, Andrés, nuevamente, maravilloso porque lo conocés desde adentro, hasta nos podés dar estos detalles. Siguen los agradecimientos, y vos lo podrás ver. Gracias, 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 de nuestra parte también. Bueno, ya hace una hora que estamos. No sé cuánto tiempo tenemos, pero... Mentira que haya pasado una hora.
Sí me parece el desafío, Silvia, para todos los que estamos acá, es trabajar el acuerdo de Escazú en cada uno de sus artículos, pensando qué podemos hacer. Ese es lo que viene ahora, ¿no es cierto? Lo que imaginamos como talleres de trabajo en el acuerdo. El acuerdo tiene para trabajar mucha tela para cortar. Yo diría que agarraría, no es para comparar con cómo estamos con la normativa, sino lo que podemos proyectar con esa norma. Imaginémonos si tomamos el capítulo de acceso a la justicia. Yo diría que es prácticamente un lineamiento de código procesal para moldear lo que se llama el debido proceso ambiental, que es lo que Néstor Caferata lo titula de esa forma, y me parece muy, muy bien planteado, ¿no? Allí está el debido proceso ambiental. Así que hay mucho desafío por ese lado. Elba quiere, por favor, es un honor para nosotros, así que Elba, si nos podés dedicar unas palabras, gracias. Facundo, ¿le habilitas vos el micrófono? Sí, habilita el micrófono, Facu, que capaz que no Ahí puede. está, te escuchamos, te Sí, escuchamos. ¿Me oye? ¿Se me oye? Sí. Pido disculpas. Sí. Estoy con el celular y realmente casi con la batería agotada. No quería dejar de saludarte, Andrés. Fue excelente tu exposición. Me interesó muchísimo seguirla de principio a fin. Nos has enriquecido muchísimo con ella. Y por otro lado, felicitarte por tu empeño permanente, por tu defensa constante que viene trabajándose en este tema de hace muchísimos, muchísimos años. Vos hablabas de mi involucramiento desde hace mucho tiempo, en efecto, el mío es muy viejo, viene no solamente con la política, sino que incluso por mi formación de arquitecta, de urbanista, el pasaje al ambiente fue una cosa absolutamente natural hace muchísimos años, muchísimas décadas. Pero vos, mucho más joven que yo, estás desde hace muchos años ya trabajando desde FARM, con el tema ambiental, y hoy nos has dado una exposición maravillosa. Quería decírtelo una vez más y agradecer a todos por la participación que tuvieron y los que tuvieron la simpática idea de saludarme. Retribuyo ese saludo con mucho afecto. Gracias. Gracias, bueno, Elba. gracias, Elba. Y Gracias. en este desafío que nos has tirado, Andrés, que lo tomamos, porque la verdad que ese es el tipo de cosas que queremos impulsar desde el Centro de Derecho Ambiental, donde puedan confluir, ¿no? Distintas opiniones, propuestas. Yo te hago una pregunta que por ahí hasta puede parecer un poco incómoda, pero ¿cómo ves la implementación? Porque si bien esto es un convenio internacional, pero a la luz de la Ley de Información Pública Ambiental, ¿cómo lo ves cuando alguna de la información que haya que brindar sea una información a nivel provincial? ¿Y cómo ves la recepción del Consejo Federal de Medio Ambiente de esto que nos compromete como país, pero sin duda a nivel interno, ¿no? Bueno, ahí bueno, de vuelta te agradezco, Elba, un beso, muchas gracias. Creo que estás planteando algo interesantísimo para países como los nuestros, que son países federales, donde, digamos, además de las cosas suceden en el territorio, la normativa corresponde al dominio originario de las provincias, en los recursos naturales. Entonces, creo que el primer desafío tiene que ver también, así como lo planteábamos en acceso a la justicia, en trabajar hacia adentro, es trabajar con las instituciones. Es decir, no puede haber muchos estándares de información en el país. Es decir, nosotros en la organización tenemos el ejercicio de acceso a información, tenemos más de, no sé, no calculo, pero yo imagino más de 500 pedidos de informe por año, hacemos, a distintas. Podemos clasificarlos en lo que es la estandarización. En algunos lugares realmente ni se han anoticiado que ha llegado el acceso a la información pública. En otros lugares en donde deberían anoticiarse, tampoco parecen querer hacerlo en temas comprometidos. Por ejemplo, pongo un ejemplo, acuerdo con China. Hay organismos que no se enteraron siquiera, dicen, no, por acá no pasó, no nos enteramos, no tenemos nada que hacer, nada que decir. Organismos importantes. Entonces, creo que hay que trabajar en la estandarización de la información
y creo que lo primero entonces es hacerlo hacia el interior del país. Creo que el gran desafío se ha venido reclamando desde siempre, que el acuerdo de Escazú no es un acuerdo de Cancillería, es un acuerdo de Cancillería y de Ambiente y de, por supuesto, otros organismos también, pero fundamentalmente arraigado en el interior del país. Así que ahí tenemos bastante por hacer, y me parece que quizás podríamos en algún momento, ya como que tenemos unos minutos más, hablar de algunos temas que están en la agenda y que también estaban mencionados en el cartelito del Eternauta, que tienen que ver con, por ejemplo, temas que están pasando actualmente, ¿no? Es decir, tenemos hoy en día una situación crítica en el país, casi 300.000 hectáreas incendiadas, 14 provincias donde hemos tenido fuego permanente, se ha apagado esto ayer, antes de ayer en Córdoba por la llegada de las lluvias, pero tenemos una situación crítica por delante, y en verdad las preguntas que nos hacemos es cómo las vamos a enfrentar. Porque yo soy de los que creen que si el cambio climático, por supuesto, ha contribuido absolutamente a que esto suceda de la forma en que sucedió, pero no le vamos a restar mérito al accionar humano. El accionar humano, digamos, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego plantea que el 90% tiene que ver con el accionar humano, puede ser de carácter, digamos, intencional o no, pero es accionar humano, y a esto se le suma la situación del cambio climático, que nos plantea que la crisis climática dice, este es un tema permanente, este es un tema que va a estar de manera permanente en nuestro país. Entonces, le doy una cifra, por ejemplo, la que hemos podido parametrar en estos días, porque tiene números. Combatir el incendio en la zona del Delta salió 22 millones de pesos por día, 600 millones de pesos por mes. El fondo de la ley de bosques tiene 1.100 millones de pesos por año. Vale decir que en 2 meses nos chupamos todos los fondos de la ley de bosques para pagar un incendio. Y eso es gravísimo. ¿Y por qué podemos parametrar lo del Delta? Bueno, porque hubo que mandar una brigada, y esa brigada tenía el presupuesto centralizado. Ahora, para conseguir el costo final, vamos a tener que trabajar. ¿Pero eso para qué fue? Para pagar el incendio. No fue para proteger los bosques. Entonces, por eso nos alarmamos un poco cuando surgen las ideas de reformar la ley de bosques. Y queremos discutir esa reforma. Es decir, yo soy de los que creen que las normativas, algunas pueden estar bien o pueden estar mal, pero la ley de bosque, que costó muchísimo sancionarla, yo diría que es la ley de presupuestos mínimos, digamos, por excelencia, casi le diría, o la ley de presupuestos mínimos por excelencia, ahí va a depender un poco la opinión de cada uno en esto, pero costó muchísimo sancionarla. Esas normas de presupuestos mínimos importantes siempre tuvieron la idea del consenso, no fueron de un bloque legislativo que se impuso al otro, fueron transversales realmente. Por ejemplo, la ley de glaciares tuvo que superar muchos obstáculos, muchos escollos legislativos, judiciales, etc. La ley de bosque lo mismo, tuvo que ir a la Corte Suprema. Y tiempo después, bueno, vemos la curva de la situación de bosques y vemos que finalmente no hemos logrado los resultados que queríamos, pero finalmente la curva se ha estabilizado en la deforestación. Y ahora tenemos una idea de que hay que reformar la ley de bosques. Y entonces a nosotros desde las organizaciones de sociedad civil lo que decimos es discutamos esa situación y discutámosla profundamente. Con Vida Silvestre, Farni y Vida Silvestre, el año pasado presentaron un informe sobre cuál es la situación del cumplimiento de la ley de bosque y cuáles son los problemas que tiene de cumplimiento de la ley de bosques. Y ahí establecemos algunos cuantos. Por ejemplo, el permanente de financiamiento. Por ejemplo, la situación de no tener indicadores. No podemos parametrar el indicador de una provincia contra la otra. Por ejemplo, el hecho de que la ley de bosque se arraiga en muchos lugares precisamente en el organismo de producción. Entonces la pregunta es, ¿quién va a defender el bosque? Porque si lo que queremos es que el bosque sea productivo. Entonces, hay muchísimos temas para discutir. Yo estoy de acuerdo en que hay que poner una figura penal, porque la mayor parte del desmonte hoy viene en la parte de, digamos, en la parte no es permitido, es ilegal. Y entonces hay que tener una figura. Pero como le decíamos, no alcanza esa figura con el tipo penal. Tenemos que trabajar para que eso pueda ser después, tener alguna consecuencia y ser relevante en términos de control de la deforestación. Entonces hay que tener mucho cuidado, qué cuestiones se van a reformar. Estoy de acuerdo con que es necesario terminar con la categoría verde, pero si terminamos con la categoría verde no es para alterar la amarilla y la roja, es para terminar con la verde. Entonces, todas estas discusiones creo que hay que darlas seriamente, no se pueden dar alocadamente, es decir, en una semana, o ahora que se viene el presupuesto y las provincias demandan más fondos, hagamos coparticipable el fondo de bosque y ya discutámoslo ahí. Todos temas que realmente son serios, llevan mucho tiempo. Mencionaba Silvia hace un rato el tema de los años. ¿Cuántos años? La ley de bosque lleva más de 10 años,
y todavía seguimos con problemas de cumplimiento. De vuelta, mi mensaje es, no matemos la ley, pensemos en que hay que implementarla bien. Y para eso es necesario, bueno, comprometerse con esa normativa. Clarísimo, clarísimo. Tan claro como nuevamente sin preguntas. Bueno, no, la idea Solo es agradecimiento. que tengamos unas ideas y vuelta. Y bueno, lamentablemente No, mientras... no. Sí, perdóname, mientras llegan las preguntas me gustaría también saber que en este momento el Congreso también está intentando avanzar con la ley de humedales y que es muy probable que no lo logre. No quiero ser negativo, pero bueno, hasta acá no ha salido, se nos viene encima el fin del año legislativo. Si este año, que fue el año de los humedales, no logramos sancionar una normativa, va a ser difícil. Ahora Corrientes está convocando un autoinventario. Es decir, lo que quiero decir con esto es, y que tomemos conciencia, lo difícil que es lograr cosas en el ambiente y lo fácil que es bloquearlas. Con que una provincia se te ponga en contra, es muy probable que una ley no pueda salir. Y entonces quiero que podamos sumar sobre lo que podemos acordar. Así como en el acuerdo de Escazú había muchas diferencias y los países dijeron, bueno, acordemos sobre lo que decimos los abogados, ¿no? Pongámonos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo y ver cómo manejamos lo que no estamos de acuerdo. Bueno, entre el sector que promueve los temas ambientales tenemos que lograr estos acuerdos. Es decir, que la bandera del acuerdo esté arriba y que nuestras disidencias fallen por abajo, porque son tantos los obstáculos que hay por delante que es mejor tener un frente bien junto. Sí, a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con vos y yo creo que en todas las charlas que vinimos dando en el CEDAF, todos coincidimos en esto de que tenemos que implementar eficazmente lo que tenemos, ¿sí? Y empezar a ver los pendientes, porque hay un montón de pendientes que han quedado ahí en el tintero. Y en cuanto a la ley de humedales, yo temo que entre la cantidad de leyes ómnibus que salen a fin de año, salga a lo mejor una ley de humedales, pero no exactamente la que queremos que salga, ¿no? Esa siempre es mi temor, pero bueno, los años me han hecho desconfiada. Tengo una pregunta acá, una pregunta picante, diría yo, que dice que nada que ver, ¿eh? Pero bueno, después de la recomendación de la FAN, ¿hay que suspender la explotación de litio? Estamos como fuera de tema, pero puedes imaginar quién te ha hecho la pregunta. Sí, me encanta la pregunta, me encanta porque nos permite saber de qué estamos hablando. Nosotros en FARN, y por si no queda claro el mensaje, no estamos en contra del desarrollo, por el contrario, estamos a favor del desarrollo con calidad, estamos a favor del desarrollo inclusivo, estamos a favor del desarrollo en donde se escuche a la gente y se le haga participar. Y en el tema del litio, nosotros sabemos absolutamente que es el combustible de la transición, uno de los combustibles de la transición energética a los que hay que apostar. Pero en la situación de la cuestión del litio, en donde se explota el litio, conviven comunidades. Comunidades, por ejemplo, entre Salta y Jujuy, 33 comunidades viven en los salares, y esas comunidades no están siendo escuchadas, ni participan en los procesos, ni se cumple el convenio 169 de la OIT. Y eso no significa que FARN esté en contra de la explotación del litio, para nada. Pero FARN quiere sí discutir para qué el litio. ¿Para qué? Para financiar la transición de los sectores ABC1 de Europa y Estados Unidos, es decir, para que tengamos cada vez más Tesla, cada vez más Ferraris y cada vez más Porsche que se alimenten con sistema eléctrico, o vamos a trabajar para un mayor transporte público basado en el sistema eléctrico. Es decir, cuando queremos discutir esos temas, queremos discutirlos de esa forma, porque Argentina, ustedes saben que es proveedor de litio, de salmueras de litio, forma parte de ese triángulo de litio, que no es el único en el mundo, hay otros lugares en el mundo también, pero que el valor agregado que tenemos es absolutamente cero, y es muy probable que la carrera tecnológica no podamos subirnos a generar el valor, porque es un combustible, digamos, es un proceso, digamos, que va a alimentar las baterías, que no se sabe cuántos años la va a alimentar, pero queremos que la discusión esté en conjunto. Por eso nos hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un caso originario, que ya tiene el fallo favorable de la Procuración del Tesoro para ser aceptado, para discutir lo que significa la explotación de litio en esa cuenca endorreica de las Salinas Grandes. Y queremos que las comunidades tengan la posibilidad de hacer valer el convenio 169 de la OIT y puedan ser escuchadas en ese proceso de explotación. Esa es nuestra posición. Bueno, gracias, Andrés. Sí, a ver, aquí además, otra pregunta que dice, en el tema quemas. Sí. Dale.
Si No, querés quería terminarlo, agregar que cuando miremos el tema litio, sepamos que los salares también albergan especímenes muy específicos, que son, por ejemplo, los estromatolitos, que son los principales microorganismos que absorben CO2 en el mundo. Y entonces ahí tenemos que tenerlo en cuenta eso. Después tomemos la decisión que tengamos que tomar, pero sepamos que eso también sucede allí. bueno, a ver, en el tema quemas, ¿es factible responsabilizar a los propietarios de los fundios que se queman para la recompensación? Así está por intermedio de la responsabilidad objetiva, así dice la pregunta. Perdóname, la leo porque se me cortó. En el tema quemas, ¿es factible responsabilizar a los propietarios de los fondos que se queman para la recomposición? Sí. Para la recomposición. Precisamente, digamos, a ver, yo creo que acá hay que trabajar, quizás estén faltando algunos componentes normativos, pero la ley de bosques ya plantea que en los territorios, en los espacios o los bosques que han sido incendiados, lo que hay que hacer prioritariamente es la recomposición. Hay que trabajar primero la recomposición. Pero acá convivimos con una situación en la cual se producen quemas e inmediatamente se habilitan esos territorios que han sido quemados bajo cambio de uso del suelo para otro tipo de actividades. Entonces, lo que terminamos dándole la razón precisamente al que promovió el incendio. Entonces, acá tenemos normativa y tenemos que activarla. Pero para tener esa normativa y para poder activarla, hace falta que los que tienen que activarla la hagan, que es el Estado. Entonces, acá se promueve ahora en el Congreso un cambio de normativa para que sea el Estado, para que se prohíba por muchos años. A mí lo de los años no me convence mucho, porque yo no, digamos, ¿por qué voy a prohibir por 60 años? ¿Por qué no prohíbo por 20? ¿O por qué no prohíbo por 100? Porque la verdad que la recomposición de cada territorio corresponde a lo que pasa en cada territorio. Pero sí soy partidario de ponerle el ojo a esos temas para no darle premio a aquellas personas que van a buscar, que hacen actividad ilícita, es decir, incendian para cambiar uso del suelo. Y entonces acá también quisiera hacer una distinción. Ustedes saben que los campos pueden prenderse fuego en un lugar, pero afectar a otros propietarios. Y yo no puedo castigar a los propietarios que no incendiaron el fuego por el fuego que incendió otro propietario. Entonces, ahí es donde empieza el deslinde de la responsabilidad y ahí sí es necesaria una figura penal, para que no paguen justos por pecadores, porque no todos prenden fuego. Pero hay que poder distinguirlo eso. Y para eso hace falta mucha actividad del Estado, mucha actividad inteligente del Estado. Para saber qué está haciendo, porque si lo que hace el Estado se vuelve cómplice, porque en definitiva, en vez de tener un campo que paga poco impuesto, se convierte en una urbanización que paga mucho impuesto, entonces el Estado finalmente es socio de lo peor. Y ese es un problema bastante importante para quienes defendemos el tema ambiental. Bueno, aquí quedan dos preguntas más. Bueno, agregaron una tercera, pero yo creo que unilateralmente voy a decidir cortar con esta última pregunta, porque la verdad que has hecho gala de la información pública ambiental, estás contestando todo, estás abriendo todos los frentes y todo maravillosamente. A ver, hay una pregunta que dice, ¿considerás que la Corte debería tener un rol más activo respecto de los incendios dentro de lo que dijo en el caso Equistica? Bueno, la Corte tiene actividad, tiene bastante actividad, más de la que debería tener un tribunal de ese tipo. Pero yo soy de aquellos que creen que lamentablemente en la medida en que no tengamos políticas públicas, hace falta apuntalar esas políticas públicas y hace falta intervenir. Es decir, yo creo que a mí no me gustan los pronunciamientos que se quedan a mitad de camino. A mí me gusta, por ejemplo, me gustó la intervención de la Corte en el caso Salas. ¿Por qué? Porque aún sin haber definido la competencia originaria, logró torcer el rumbo del acontecimiento. Es decir, las provincias que no se querían adecuar al ordenamiento territorial del bosque nativo, la Corte con su intervención logró hacerlo precisamente en el lugar donde no tenía que hacer, que era en Salta. En el caso del Delta, yo creo que no va a alcanzar con que la Corte haya dicho, bueno, hagan un organismo. Va a tener que tener una actividad mucho más, diría yo, proactiva. Creo que ahí sí necesitamos que una Corte por lo menos intervenga en esto. ¿Para qué? Para que se encamine la cuestión y para que después se pueda ir transformando en política pública. Porque, a ver, una pequeña cosa, a la salida del proceso, digamos, que convocó la Corte,
supimos por los diarios que entre el ministro de Ambiente y el gobernador de Entre Ríos casi se van a las manos por los desacuerdos. Eso salió en todos los diarios. Entonces, convengamos que hace falta como que la Corte vaya viabilizando estas tutorías, como un tutor, para tratar de encaminar los acuerdos. Lamentablemente, en la medida que no tengamos políticas públicas y no tengamos relevancia institucional en ese sentido. Bueno, y la última, ¿qué opinás de la transición del fracking a la energía geotérmica? Como verás, todo viene de distintos... Falta que te pregunten algo de residuos. Bueno, del fracking a la geotérmica no podría decirlo, porque de geotérmica solamente conozco, digamos, siendo rionegrino de origen, conozco algunas de las cuestiones geotérmicas de Neuquén, pero no podría decir que la transición es por geotérmica. Ojalá, digamos, la geotermia tenga su recorrido y su posibilidad en este proceso de energías renovables. Sí lo tomaría como una invitación a hablar sobre la necesidad de acelerar la transición. Sabemos que la transición energética es compleja, porque todos los periodos de transición no son periodos muy claros, son periodos oscuros, pero sabemos, algunas certezas tenemos. El petróleo tiene días contados, esta es la verdad. Tiene días contados en términos climáticos y tiene días contados en términos de lo que es rendimiento, digamos, de hidrocarburos. Posiblemente haya que discutir la cuestión de la transición a través del gas, y ahí yo quisiera, por supuesto, más allá de los temas ambientales, que todos conocemos, los impactos del fracking, los conocemos todos, no vamos a hablar de eso. Sí hablaría del costo fiscal que es para la Argentina esa transición. En el día de hoy ya estamos habilitando el plan gas, y ese plan gas le va a pagar a los productores de gas $1,50 por encima del precio del mercado, asegurado y garantizado en dólares, cuando estamos en un país que no tiene $1 ni para importar una gasa o una tijera. Entonces, ahí yo pondría el punto. Diría, ¿cuál es el costo que estamos pagando para promover gas? Y la pregunta es ¿para qué? Si es para la Argentina en este momento o es para otro tipo de cuestiones, si es para la exportación, etc. Hay mucho para discutir, y ojalá mucha de esa energía que tenemos hoy la destinemos a la energía renovable, porque acá, con esto te cierro, creo que la energía renovable nos va a dar la posibilidad de casi un nuevo modelo de país, porque es una energía descentralizada, es una energía que va a estar donde está la producción, no necesitamos centralizarla, no necesitamos traer energía de las represas del río Santa Cruz, destrozando el río Santa Cruz hasta Buenos Aires, sino que la energía va a estar en el lugar donde se necesita. Y eso es un gran desafío para descentralizar la Argentina. Bueno, viste que yo tenía razón. Menos mal que el final dice, jaja, me queda por preguntarle por el tratamiento de residuos sólidos urbanos, pero sería mucho abuso. Muchas gracias por la conferencia. Yo quiero cerrar con eso porque realmente son temas que si los seguimos abriendo es cada vez más. Y bueno, ya tuvimos una charla de residuos sólidos urbanos y... así que de mi parte, ahora siempre es la directora del centro la que hace el cierre, pero yo quiero agradecerte muchísimo, Andrés, por tu compromiso y el compromiso que quedó absolutamente reflejado en esta charla, por la presencia de todos los que estuvieron presentes. Yo voy mirando los cuadraditos y voy mirando las caras de atención y de animosas, así que has logrado concitar la atención de todos en todo el tiempo. Muchas gracias, Andrés, un lujo por tenerte acá. Leila. Sí, bueno, todo lo mismo que dijo Silvia, la verdad que gracias, Andrés, bueno, gracias por tu compromiso y gracias por poder participar, a todos que siempre nos siguen, gracias, Elba, por estar, y bueno, la verdad que es tan interesante que quería opinar de todo, quería escribir en el chat, la verdad estaba desesperada, pero bueno, ya te tendremos de nuevo, y además del aplauso, antes del aplauso que le vamos a dar muy grande y vamos a abrir los micrófonos, la semana que viene vamos a tener al doctor Aquilino, que es de la UNAM, que todos conocemos, así que el 22 de octubre ya tenemos otra charla CEDAP. Y en noviembre tenemos otras sorpresitas y un final bomba en diciembre. Así que ahora abrir los micrófonos y aplaudir muy fuerte a la estrella, que es Andrés. Abran todos los micrófonos. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias por
oportunidad excelente, me encantó y la verdad que, bueno, muy interesante poder seguir hablando. Quizás le puedo contestar a algunos por chat después si me los mandan, dale. Gracias. Hay que seguirse. Vamos ahí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Saludos Chao. a todos. Gracias. Estás ahí. Hola, hola. Gracias. Excelente. Chao. Gracias, como Chao. siempre. Muy interesante. Estaba Cristian por ahí también, te perdí, Cristian Fernández. Que siempre Sí, ya. están ahí los fans de DAF. Gracias, Hola, Andrés. Cristian. Un referente. Así es, así es. Así es. Vamos, Bueno, ¿dónde muchas se- gracias.